Como les decía, esta serie trata acerca del Espíritu Santo y creo que el 80 o el 90% acá, y si no es todos, hemos recibido la llenura del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sabemos lo que es que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti y llenar tu vida completamente, y sientes un poder, sientes algo que es totalmente indescriptible, con palabras a veces no sabemos cómo detallar lo que se siente. Y yo recordaba en esta semana que la primera vez que yo tuve una visitación del Espíritu Santo fue aproximadamente a mis 11, 12 años. Yo no conocía nada acerca del Evangelio, no conocía nada acerca de lo que era iglesia, e incluso esa tarde que tuve esa experiencia ni siquiera entendí qué me había pasado. Estaba en cierta habitación, estábamos orando con todas mis hermanas por alguien de nuestra familia en específico, y cada una iba haciendo una oración. Y cuando yo empecé a orar, no pude, creo que ni pronunciar 10 palabras, porque inmediatamente empecé a llorar, porque sentí, yo lo describo de esta manera, yo sentí como reflectores que son tan incandescentes por dentro, era como una luz muy fuerte, era algo tan fuerte que sentía que había invadido mi cuerpo, y yo lo único que hacía era llorar, llorar, y mis hermanas eran tipo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Que yo no podía ni hablar por todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y cuando empecé, años después, empecé a venir a Inspira y empecé a tener estas experiencias con el Espíritu Santo, entonces ahí entendí que lo que a mí me había pasado ese día, como a mis 12 años de edad, era una visitación del Espíritu Santo. Y ahí es donde tú te das cuenta que uno no lo escoge a Él. Él nos escoge a nosotros y nos atrae. Y algo más que recordaba cuando estaba hablando la pastora Yuri en el devocional, es que hace años atrás, aproximadamente unos 3 o 4 años, mi hermana mayor, para los que no saben, somos 6 hermanas, todas mujeres, ningún hombre. Mi mamá estuvo buscando el varón, no lo encontró, ya se dio por vencida. Y qué bueno, porque tengo como 9 sobrinos, tengo como una bisobrina ya, y cuando son reuniones, solo con mis hermanas y mis sobrinos y cuñados, se llena todo. Y mi hermana mayor, Diana, ella fue intervenida por un coágulo, una obstrucción en su corazón. Ella le hicieron una cirugía de corazón. Fue aproximadamente 1 mes y medio muy difícil como familia, demasiado difícil, porque ella pasó en la unidad de cuidados intensivos durante todo ese tiempo después que salió de la cirugía. Para ir resumiendo un poco la historia, cuando ya había pasado cerca de 2 meses, yo, como era la soltera, me quedaba en las noches en la sala de espera. Mis hermanas me decían, tú no tienes hijos, tú te quedas en la noche. Entonces yo me quedaba en las noches y se aprovechaba. Muchas veces se han aprovechado de que no tengo hijos. Pero yo me quedaba en las noches cuidando de mi hermana por cualquier noticia que alguien saliera a decir. Y una noche mi hermana empeoraba cada vez más. Ella se le habían creado coágulos en la zona de los pulmones, lo cual le estaba impidiendo respirar. Y en ese día los médicos no nos dieron ni un poquito de esperanza. Lo que prácticamente nos dijeron fue, vayan a casa, porque en la situación que ella está, las probabilidades que al amanecer esté viva son casi ninguna. Fueron las palabras más fuertes y dolorosas que yo he escuchado en toda mi vida. Y todo ese tiempo nosotros estuvimos orando y creyendo por un milagro. Y esa noche fui a mi casa con mi mamá y con otra de mis hermanas, Norma, y estábamos en la sala y nadie decía nada, solo nos mirábamos, y es una mirada que no sabes cómo expresarla, cómo explicarla.
Y lo único que yo le dije en medio de ese silencio fue: si todo este tiempo hemos venido orando y creyendo por un milagro, ¿por qué no lo hacemos una vez más? Y empezamos a orar en ese momento. Eran aproximadamente 11:30 de la noche. Y en esa noche que estábamos las tres orando, en medio de clamores, de lágrimas, recibimos una visitación del Espíritu Santo muy fuerte y muy hermosa. Al siguiente día, al ir al hospital, uno no sabía qué te iban a decir los doctores. Cuando sale uno de ellos y nos dicen que no saben cómo sucedió, pero aproximadamente a la medianoche esos coágulos se desvanecieron completamente y los signos vitales de mi hermana se normalizaron. La misma hora en la que nos encontrábamos en esa habitación orando, creyéndole a Dios por un milagro y recibimos una visitación del Espíritu Santo, fue el mismo momento en el que Dios estaba sanando a mi hermana. Ella hoy en día está sana, está bien, y en su casa tenemos un grupo de amistad donde se predica el Evangelio de Jesús. Y todo esto a mí realmente me llena, porque en esta serie estamos hablando acerca del Espíritu Santo y cuál fue la razón principal por la que surge esta profecía del derramamiento de Dios y por qué Él viene sobre cada uno de nosotros. Y la intención del cumplimiento de esta promesa, dice Hechos 1:8, que es para que podamos ser testigos del poder de Jesús, para que el reino de Dios se pueda seguir manifestando aquí en la tierra. Y yo creo que muchos de los que estamos acá tenemos el anhelo de una promesa. Cierto es que la Biblia está llena de muchas promesas de parte de Dios. Los que han estudiado la escuela, sabemos que hay aproximadamente un poco más de 3,000 promesas escritas para cada uno de nosotros. Y yo me imagino que la iglesia acá ora por el cumplimiento de alguna. Le pedimos constantemente a Dios que traiga al cumplimiento una promesa o de una profecía. Pero hoy yo quiero poder hacer énfasis en que podamos recordar las dos profecías más grandes y que ya se han cumplido sobre esta tierra. La primera es que venía un Mesías acá a la tierra, ¿verdad? Por muchos años los profetas en el Antiguo Testamento hablaban acerca de que llegaría un Mesías enviado por Dios que salvaría al mundo, y sabemos que eso se cumplió. Sabemos que esa palabra se cumplió en Jesús. Jesús es el Mesías prometido, es el Cristo resucitado. Y la segunda profecía más grande que uno puede encontrar en la Biblia es cuando habla acerca del Espíritu Santo. Dice Joel que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, sobre toda persona, que profetizaríamos, que veríamos visiones, que los ancianos tendrían sueños. Y aquí en Hechos me encanta que cuando Jesús resucita y se encuentra 40 días con los discípulos, donde les sigue enseñando y hablando acerca del reino de Dios, la orden que les da es que permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para que sean testigos. En esta mañana, cada uno de ustedes quizás han venido a pedirle algo a Dios, o vienes pidiéndoselo hace algún tiempo atrás. Insistentemente oramos porque el cumplimiento de una promesa o de una profecía a favor de tu vida se cumpla. Pero ¿cuándo fue la última vez que clamamos porque la presencia del Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas? Yo en estos días escuchaba un mensaje, y esta persona decía que una vez estaba en una reunión de un servicio y estaba sentado y estaba adelante, Dios estaba ministrando y había muchas personas siendo llenas del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Las personas empezaban a sanar, los que estaban enfermos se curaban.
Dios estaba liberando y él estaba sentado en una de las sillas observando todo lo que estaba sucediendo. Él estaba mirando nada más y decía: qué bueno que eso esté pasando, eso es Dios quien lo está haciendo. Él solo estaba observando, mirando, ya él sabía cómo se sentía recibir el poder de Dios, pero de alguna manera no estaba en ese momento recibiendo, no lo estaba anhelando, y se le acerca a alguien más y le pregunta: ¿qué haces aquí sentado? ¿Por qué no estás allá al frente? Y le dice: estoy observando. Le comparte el pensamiento que tuvo. Él dijo: es agradable todo lo que está sucediendo, este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se está derramando acá. Y le dice: entonces, ¿por qué no estás recibiendo allá adelante, anhelando también? Y él solo se quedó mirándolo y pensó en: es verdad, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y el amigo le dice: bueno, yo no sé tú, pero aquí en esta habitación yo soy el que más necesita del Espíritu Santo y yo voy a recibir. Y en ese momento en el corazón de él se removió algo, se conmovió algo, y se dio cuenta que aunque por mucho tiempo él había sido testigo de todo este derramar de Dios, de la unción del Espíritu Santo, algo se había detenido dentro de él. Aunque creía y conocía todo ese poder y ese mover, no lo estaba de alguna manera anhelando como lo estaba haciendo hace tiempo atrás. Y esto me recuerda cuando yo llegué acá a Iglesia Inspira, cuando eran los tiempos de ministración y decían: ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Cintia estaba aquí al frente. ¿Quién quiere ser tocado por el Espíritu Santo? Cintia estaba acá al frente. Y yo pasaba en el piso todo el tiempo. La pastora Flor decía en esos días en una reunión que ella a veces quizás estás orando por alguien y cae al suelo. Y a veces se cae solo, no hay quien lo agarre atrás. Y yo era una de esas. Yo pasaba en el piso bajo la unción del Espíritu Santo. Cualquier llamado que hacían acá al altar, yo venía. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Yo lo he recibido como, no sé, más de 100 veces. Hasta por si acaso, yo volvía a recibir a Jesús. Y me encantaba porque las reuniones han sido llenas del Espíritu Santo. Y a veces nosotros estamos viendo que hay un mover de Dios, que el Espíritu Santo se está derramando, y muchas veces solo estamos mirando y pensamos: eso es Dios, qué bueno que está aquí, pero no lo estás anhelando, no estás buscando ser llena de Él. Y la razón por la cual el Padre promete al Espíritu Santo y lo envía después de que Jesús ascendió al cielo es para que podamos ser llenos y poder ser testigos de Jesús al predicar el Evangelio. Es la visión. Son las profecías más grandes. Iglesia, yo sé que hay muchas cosas que queremos ver de parte de Dios, pero lo que más debemos anhelar de lo que está escrito en la Biblia es la presencia del Espíritu Santo, porque dentro de Él está todo lo demás. Si quizás has estado orando constantemente por algo, Dios te dice: confía, va a pasar, lo que te prometí va a suceder. Pero hoy quiero que entiendas, que vuelvas a levantar tu mirada y admirarme a mí, no lo que te puedo dar, que puedas anhelar empezar a ser lleno del Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos continuamente estar hablando acerca de Jesús. Cuando nosotros estamos en el servicio y a veces por distintas razones humanas, justificaciones que nos inventamos y nos ponemos por delante, no queremos servir o queremos dejar de hacerlo. Más allá de cualquier justificación, la razón es porque dejamos de anhelar al Espíritu de Dios. Una persona que no habla acerca de Jesús, que no cuenta aquellos testimonios de lo que Dios ya te ha dado, es alguien que ha dejado de ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro decía que el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. Si quieres cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Él trae el testimonio. A Él le conviene que esas promesas se cumplan sobre nuestras vidas,
para poder hablar, seguir hablando acerca de Jesús. Personas que a veces postergamos el quererle servir a Dios es porque no nos hemos encontrado o hemos dejado de encontrarnos con el Espíritu Santo, y necesitamos volver a anhelar su Santo Espíritu. Que los días domingos quizás tú vienes acá a la iglesia, estás en las reuniones y te sabes ya los coros de las adoraciones, de las canciones, ya sabes que Keren va a mover la mano derecha, el pie izquierdo, ya no sabemos quizás lo que pasa acá. Y solo lo repetimos, pero cierto es que en nuestro corazón el anhelo por su presencia está lejos. Y es lo que necesitamos recuperar, la manera que el Evangelio de Jesús no se detenga, que las personas puedan seguir hablando de Jesús, es a través del Espíritu Santo. En esta mañana, más que las promesas de Dios a favor de tu vida, lo que Dios quiere que entiendas es que anheles su Santo Espíritu, para que de esa manera puedas testificar, puedas hablar y te empieces a mover a favor de su reino. Muchas veces queremos el cumplimiento de algo a favor de nuestra vida, pero nos olvidamos que el Evangelio se trata del poder, de la manifestación de Jesús, de hablar constantemente de Jesús. ¿Quieres el cumplimiento de algo? Anhela al Espíritu Santo. Que te cuesta levantar las manos, anhelemos al Espíritu Santo. Que quizás hace mucho tiempo nuestro corazón no se quebranta, necesitamos anhelar al Espíritu Santo. Y en esta semana, mientras hacía este mensaje, cuando Jesús les dice, no se vayan de aquí hasta que venga la promesa del regalo del Espíritu Santo que el Padre les hizo, me conversaba acerca de que actualmente me dice, hay personas que quieren dejar el servicio. Diles que no se vayan, lo que necesitan es encontrarse nuevamente con mi Santo Espíritu, volver a anhelar ser llenos del Espíritu Santo. En este pasaje de Hechos hay muchas cosas interesantes, muy preciosas, que investigué algunos, pero el Espíritu Santo me decía, solo háblales de mí, que vuelvan a anhelar la presencia del Espíritu Santo, que vuelvan a anhelar ser llenos de Él. En estas reuniones que yo le decía que cada administración yo pasaba al frente, muchas de las oraciones que podía escuchar eran esas: lléname, úsame, llena mi vida, ven sobre mí, desciende sobre mí. Era un clamor, era algo encendido en el corazón de cada uno de nosotros, que quizás en la actualidad ha cesado un poco, pero lo que Dios quiere traer en esta mañana es nuevamente ese despertar. A veces cuando veo estas reuniones acá, que la gente, ustedes pasan y a recibir algo de parte de Dios en tiempos de impartición, yo quiero estar acá al frente, pero por ser parte del equipo de 12, tengo que pasar a orar por las personas, ¿verdad, Steffi? Hay que pasar a orar por las personas. Y una vez le decía a la pastora Anita, me gusta porque yo quiero pasar acá al frente a que oren por mí, impartan sobre mí. Pero hay que pasar cuando son los congresos y llegan los predicadores y hay un ambiente increíble, lleno de la presencia de Dios. Yo quiero pasar acá al frente a recibir, pero tenemos que pasar a orar por las personas e impartir. Y sí, cierto es que mientras oramos por la iglesia, el Espíritu Santo también nos llena, pero no es como que esa libertad donde sabes que solo tú y estás anhelando que Dios te toque, que Dios te llene. Y como iglesia tenemos esa libertad abierta a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente lo anhelamos? Dice, para que puedan ser testigos del poder de Dios en esta tierra.
Sin el Espíritu Santo en esta tierra no podríamos ser usados por Él. Quizás yo lo había escuchado antes, lo he aprendido antes, pero vivirlo en estos días o leer y leer varias veces estos capítulos, le hallé más sentido. Sin el Espíritu Santo no podemos ser usados para manifestar el reino de Dios. Los milagros no sucederían si las personas no buscan ser llenas del Espíritu Santo. Jesús pudo haber completado su misión en esta tierra, entregarse, salvar a la humanidad, traer libertad, pero si el Espíritu Santo no hubiese venido, no hubiera manifestación como lo existe en toda la tierra y en las distintas naciones de esta tierra. Cuán importante es el Espíritu de Dios. La mayor profecía y promesa que debemos anhelar, iglesia, es ser llenos del Espíritu Santo. Que tu familia quieres que sea salva, busca ser lleno del Espíritu Santo, porque a ti te va a usar para hablar a la vida de esa persona y darle a conocer el poder de Dios. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y ese poder, ¿quién lo tiene? El Espíritu Santo. Él es quien lo tiene. Entonces, ¿a quién debemos anhelar? A Él. El cumplimiento de todas las promesas que están en la Biblia. ¿Quién da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo. Y nosotros debemos buscar ser llenos. Cuando somos constantemente llenos de Él, se cumple eso que dijo Jesús: si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Pero ocurren a veces momentos en los que queremos desistir de nuestro servicio o de nuestra vida con Jesús. Lo que pasó es que dejamos de beber, dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, y es lo que debemos volver a anhelar. No ser personas que ven lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, sino buscar yo entrar en ese despertar, en ese mover de Dios, buscar ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Lo necesitamos. Yo no sé ustedes, quizás algunos, se apagó. Algunos de nosotros hemos escuchado alguna vez o hemos visto acerca de grandes avivamientos que Dios ha hecho en distintas naciones y en distintas temporadas. En distintas naciones y distintas temporadas. Y a mí me encantaba porque investigaba un poco más acerca de esto y veía acerca de un avivamiento que sucedió en el año 1908, donde sucedió cuando una persona estaba orando en una capilla, y sobre todo ese sector a su alrededor, el Espíritu Santo empezó a visitar a las personas, a las casas, y miles se convirtieron en esa temporada a través de uno que estaba anhelando, uno que no estaba orando frente a miles de personas, ya estaba solas en una capilla, y alrededor el Espíritu Santo se empezó a derramar y miles de personas fueron llenas. En 1950, por el testimonio de una persona que contó cómo Jesús lo había sanado, 50,000 personas fueron salvadas. Vino un despertar, vino un avivamiento. Y es aquí donde tú ves que esa visión de Jesús de salvar al mundo se cumple, pero por esa derramar, por esa visitación, por ese anhelo de la persona del Espíritu Santo. Dentro de 118 horas, 50,000 personas fueron salvadas. ¿Cuánto es el poder y la necesidad que debemos tener del Espíritu Santo si queremos ver salvación? Necesitamos anhelarlo a Él. En una reunión de ciertos estudiantes,
Hubo también un despertar de Dios y en el transcurso de 63 horas miles de personas fueron salvadas. Es como lo que vemos en Hechos. El Espíritu Santo se derrama, viene como un gran estruendo, todos son llenos, lenguas de fuego son repartidas, el Espíritu Santo empezó a bautizarlos, a llenarlos, y todos los demás que estaban alrededor y empezaron a escuchar sobre esto, dice la Biblia que corrían a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y en esa primera visitación del Espíritu Santo como 3,000 personas fueron salvadas, dice la Biblia. En el 2006, en un servicio de domingo, Dios trajo un despertar. Las personas solo estaban disfrutando de la adoración y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, y el avivamiento salvó miles de personas más en el transcurso de 4 días. Y el que pudimos escuchar quizás hace ahora poco, el año pasado, que sucedió en una universidad de Estados Unidos, los jóvenes estaban en medio de un devocional, otros estaban cantando, danzando, y tuvieron un avivamiento donde miles de personas fueron salvadas y muchas naciones fueron a ver lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es que nosotros podamos hablar acerca de lo que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas? Que podamos contar lo que ha hecho en tu vida. Un testimonio salvó a miles de personas. ¿Cuántos testimonios, cuántas cosas ha hecho Dios ya en tu vida? Las estás contando. Estás diciéndole a los demás lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús manifestó y entregó a tu vida. Eso que tú puedes contar puede salvar a muchas personas. Hoy alguien, antes de empezar el servicio, me decía: compartí una foto en mi perfil de WhatsApp acerca de las reuniones acá, y me escribieron a decir que quieren venir a la iglesia, que la siguiente semana vienen por compartir una foto de una reunión donde se habla acerca de Jesús. ¿Cuánto más puede hacer el compartir un testimonio, hablar acerca de Cristo? No sabemos cómo predicar. ¿Qué les digo? Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. La razón por la que hace esas cosas es para que puedas seguir hablando acerca de Él. Iglesia, necesitamos anhelar al Espíritu Santo por encima de todas las otras cosas. Esa es la manera en que vamos a poder amar a Dios por encima de todas las cosas, que vamos a poderle estar sirviendo constantemente, y vamos a poder ver en este auditorio, en estas reuniones, en las calles, en los grupos de amistad, más personas viniendo a conocer a Jesús. Y al igual que nosotros, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero a veces nos reservamos lo que Dios hace y lo callamos y lo estamos disfrutando solo nosotros, pero no le estamos compartiendo a los demás. Y la razón de Él para llenar tu vida es para que podamos ir y contar, ser testigos del Espíritu Santo. En esta mañana, repito, quizás tienes muchos anhelos, que Dios cumpla promesa, y viniste con una necesidad. Si estás enfermo, anhela hoy al Espíritu Santo y seguro te va a sanar. ¿Para qué? Para que puedas ir a contar que Él te sanó y otras personas puedan ser salvadas. ¿Quieres ver a tu familia salvada? ¿Le estás contando lo que Jesús está haciendo en tu vida o te lo estás reservando? Es la razón principal. Si nuestras vidas a veces nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, necesitas encontrarte nuevamente con el Espíritu Santo, porque el que bebe de Él nunca más tiene sed. Nunca más. El buscar ser llenos constantemente de Él. Y me encanta acá que después de que se cumplió la promesa del Espíritu Santo al derramarse, y todas las otras personas se reunieron, vinieron de distintos
lugares a ver qué es lo que estaba sucediendo, decían: están borrachos. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que están hablando en nuestro propio idioma cuando el idioma de ellos es otro? Y empezaban algunos a murmurar y otros en cambio se admiraban de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y en ese momento Pedro se levanta y les dice a todos ellos que lo que estaba sucediendo no es que estaban borrachos, era muy temprano para que ellos pudieran estar borrachos. Lo que estaba sucediendo, les dice Pedro, es que lo que fue profetizado hace tiempo atrás se está cumpliendo ahora. Cuando el profeta Joel habló acerca del Espíritu Santo, está sucediendo acá. Cuando se profetizó que del linaje de David vendría el Mesías, fue lo que sucedió. Jesús vino, murió, resucitó y ahora ha enviado al Espíritu Santo acá en la tierra. Y les explicaba qué es lo que estaba sucediendo para sacarlos de esa confusión. Y dice acá en Hechos 2:37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer para recibir al Espíritu Santo? Y Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esta promesa es para ustedes, para todos los que ya conocen de Jesús y los que aún no le han conocido. Eso no es la promesa que más debemos anhelar. Dentro de esa promesa está tu familia, están tus vecinos, está tu sector de tu grupo de amistad. Que en esta semana, cuando vayan a sus grupos de amistad, podamos anhelar que el Espíritu Santo pueda derramarse sobre cada uno de ellos. Entonces, al conocer tal poder, se van a sorprender. Y me encanta que Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, les dice: en un tiempo padecí, pero ahora me aparezco a ustedes con pruebas innegables, indudables acerca del reino, refiriéndose acerca del poder que Él tiene, acerca de que ya todo lo que Él hizo, toda persona lo puede recibir. La profecía en Joel es que se derramaría sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda edad, sobre todo lugar. Y les dice: y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo que me llama la atención es que Jerusalén representa o significa ciudad de paz. Cuando quizás sentimos opresión o que estamos abatidos, que estamos afligidos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Él traerá paz sobre cada uno de nosotros. En Judea representa adoración, es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros. En Samaria representa la ciudad de protección, la ciudad protegida. Cuando les estaba diciendo: vayan y hablen acerca de Jesús, bautícenlos para que reciban el poder del Espíritu Santo, es: vayan y lleven paz, que la gente pueda conocerme y adorarme. Entonces habitarán bajo mi presencia, bajo mi abrigo, y estarán protegidos, estarán bien, estarán seguros. Iglesia, ¿quieres el cumplimiento de las demás promesas? Anhela al Espíritu Santo. Él lo tiene, Él da testimonio. Si quizás consideraste que se ha atrasado en nuestros pensamientos, porque Dios no se tarda, no se atrasa, pero quizás ya ha pasado mucho tiempo y no sucede, el Espíritu Santo da testimonio. Él da testimonio. Busquemos ser llenos constantemente de Él.
y Él será quien traerá el cumplimiento de las demás cosas. No solo eso, ser llenos para predicar a Jesús, para hablar de Jesús, para ser usados por Él. No te guardes. Un testimonio puede salvar a miles de personas. Asimismo, como por callar un testimonio pueden ser condenadas miles de personas, porque estamos negándole a esas personas acerca de Jesús. Estamos negando la oportunidad de conocer a Jesús. Si Dios ha hecho algo en tu vida, sal de esta reunión y ve a contarle a tu familia, ve a contarle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Arrepiéntanse de sus pecados. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios, volver a anhelar que toque nuestro corazón, que toque realmente nuestra vida. No nos afanemos por cuándo se va a cumplir todo lo demás, porque cuando Jesús le estaba diciendo a ellos acerca de esto, la pregunta que le hicieron los discípulos fue: bueno, ¿y cuándo se va a cumplir la promesa de que vas a restaurar el reino de Israel? Les salió con otra pregunta cuando Él les estaba hablando acerca de esto. Y Jesús les dijo: los tiempos y cuándo y cómo va a suceder, tú no lo debes saber. Eso le corresponde al Padre. Él sabe los tiempos y cómo lo va a hacer, pero lo que sí debes saber es que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Eso es lo que debes saber, iglesia. A veces le preguntamos: ¿cuándo se va a cumplir la promesa? Estamos como los discípulos. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa? Eso no es lo que más debe importar. Nos dice Dios, eso no es lo que más te debe importar. Eso el Padre sabrá cuándo lo va a hacer. Tú buscas ser lleno del Espíritu Santo y ve y predica, ve y habla acerca del reino de Dios, del evangelio de Jesús, que es poder de Dios para salvar, para liberar, para sanar, para restaurar, para tiempos pasados, presentes y futuros. La más grande profecía es Cristo resucitado y la llegada del Espíritu Santo en la tierra. Ahí está todo lo demás.